Ist das nur eine Zusammenfassung von Impulsen oder... So oder gute Nacht, mein Sohn. Dad? Ja? Was ist ein... So oder gute Nacht, mein Sohn. Dad? Ja? Was ist ein... So oder gute Nacht, mein Sohn. Dad? Ja? Was ist... So oder gute Nacht, mein Sohn. Dad? Hola Leute, vamos a iniciar el estudio del contenido requerido para el test DAF, que significa examen de alemán como lengua extranjera. Test Deutsch als Fremdsprache. Y vamos a iniciar por todo el contenido de A1. Se puede estudiar así: A1, A2, B1, B2, C1 y C2, ¿cierto? Entonces el A1 es el más básico y vas avanzando en niveles. Entonces vamos a iniciar por el A1. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de empezar a memorizar vocabulario, el vocabulario que deberían dominar al momento de presentar el test DAF. A1. Die Wörter. Die Wörter significa las palabras. Las palabras. Cuando está en singular, singular 1, plural más de 1. Cuando está en singular es der Wort, o sea, la palabra. Como ven, es masculino. Y aquí entonces vamos a recordar algo. Existen 3 géneros: die, femenino, como die Sonne, das, neutro, como das Auto, neutro, y der, que es el masculino, como der Mann, ¿cierto? Pero entonces cuando se quiere copiar en plural, o sea, los, las, les, ¿sí? El plural, lo que se hace es poner die. El plural en cualquier género es die, igualito que el femenino, ¿ok? Por eso aquí dice die Wörter, die Wörter. Entonces, como ven, hay un cambio incluso de la palabra del singular al plural. La O, que aquí estaba solita, ahora va a tener un laut, los puntitos arriba, y al final se le pone una R. Eso entonces se cambia el artículo es die, das, der, o sea, la, le, lo, los. Y se cambia la palabra. No es en todos los casos. Hay que aprenderse cada palabra con su plural, cada sustantivo con su plural. Iniciamos entonces con la palabra angenehm. Angenehm. Lo primero que van a observar es que la A está en minúscula, diferente a esta W. ¿Ven? Que está en mayúscula. ¿Por qué? Porque está en minúscula. Está en mayúscula cuando es un sustantivo. ¿Sí? Cuando es un sustantivo. Habíamos visto los tipos de palabras, ¿cierto? Como este no es un sustantivo, está en minúscula. Entonces, ¿qué tipo de palabra es angenehm? Angenehm traduce agradable. ¿Como en qué agradable sujeto? Agradable. Eso significa que es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Una palabra que sirve para describir al sujeto. En este caso, sujeto es sujeto. Agradable es el adjetivo.
Angenehm, entonces, es agradable. Zum Beispiel. Zum. La Z no suena como en español zum, así suave, sino que es como zum. Como pones primero la lengua detrás de los dientes y haces un sonido así. Entonces, zum Beispiel. Recuerdan el diptongo EI es I y IE es I. Entonces, zum Beispiel, eso significa por ejemplo, zum Beispiel. Entonces, por ejemplo, tenemos esta oración. Er ist ein angenehmer Mann. Er ist ein angenehmer Mann. Entonces, ¿por qué este ER? Si aquí no está, ¿lo notan? Porque esto es un tema que les explicaré más adelante, mejor dicho. Ok, entonces, EA es el nominative, que traduce el sujeto en español, en alemán nominative. EA es el nominative. Ok. Ist es el verbo sein. ¿Recuerdan? Sein significa ser. Ese es uno de los significados, ser. Y el otro significado es estar. Estar. ¿Cierto? Y cuando se declina, sein declinado en presente, porque se puede declinar en pasado, en futuro y en muchos otros verbos. Cuando se declina en presente, para ich es bin, ich bin, yo soy. Para tú, du bist, tú eres. Y para ea, que es el que tenemos acá, que es él, es ist. ¿Cierto? Entonces, er ist, él es ein angenehmer Mann. Un agradable hombre. Er ist ein angenehmer Mann. Esa es la primera palabra. Ahora con auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zum Beispiel, por ejemplo, estamos en una conversación con Rafa y yo le digo, tschüss Rafa, tschüss Rafa. Tschüss es como chao, chao, chao. Tschüss Rafa, chao Rafa. Y él me responde, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. ¿Qué me respondió Rafa? Me respondió hasta luego. Hasta luego. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Entonces, aquí hay algo. Tschüss es una forma de despedirse informal. Es como decir chao, acá, chao. Uno dice chao como en contextos informales, donde hay mucha confianza. Y ya auf Wiedersehen, hasta luego, es en un contexto formal. Formal. Entonces, hablando de formal e informal, eso se puede diferenciar en los pronombres, ¿cierto? Cuando yo le digo, le hablo de usted, usted.
es en español como nuestra forma más formal. En alemán el pronombre es sie. Sí. Entonces es en mayúscula. Mujer, digo, ella es sí en minúscula. Y ellos en plural es sí en minúsculo. O sea, hay tres pronombres que se escriben igual. Y usted es sí en mayúscula. O sea que si a usted le están hablando de sí, o sea, le están usteando, usted se va a despedir usando Auf Wiedersehen. Hasta luego. Pero si le hablan de tú, que es más formal, du es tú, más informal, perdón. Entonces tú te vas a despedir diciendo tschüss. ¿Ves? Es como eso el contexto. Y ahora tenemos esta palabra, auch. Auch. También está en minúscula. Auch significa yo también. Yo también, como en el capítulo de Los Simpson cuando Lisa encuentra una persona que la supera. Entonces, zum Beispiel. Por ejemplo, ich habe einen Preis gewonnen. Yo, habe gewonnen. Es la forma en que ellos hablan en pasado. Es la forma en como dice he ganado. He ganado. Yo he ganado einen Preis. Einen Preis. Yo he ganado un premio. Y Lisa le responde, eso se lo dice esta chica. Y Lisa le responde, yo también. Ich auch. Ich auch. Ich habe einen Preis gewonnen. Ich auch. Yo he ganado un premio. Yo también. Entonces aquí hay una forma, aparte del auch, que es la palabra que estamos aprendiendo, aquí vale la pena hacer un alto y explicar esta forma del verbo en pasado. Este es pasado perfecto. 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 Que en alemán le dicen simplemente perfect. Perfect. Así. Perfect. Con K. Perfect. ¿Cierto? Entonces, es como cuando aquí decimos ella ha ido a nadar. ¿Sí? Ella ha ido a nadar. Que es diferente a decir ella fue a nadar. ¿Cuál es una diferencia? Por ejemplo, que fue a nadar, quedaría solo este verbo, ¿cierto? Fue. Y bueno, y el verbo nadar en infinitivo, que aquí también está. Pues eso es en pasado simple. Hay un verbo, pasado simple. Ella fue a nadar. Obviando esto que también es un verbo, pero está en infinitivo. Entonces hay un verbo. Mientras que en el perfecto tienes dos. Necesitas dos para armar ese pasado. Ha ido. Si ves, en uno es ha ido y en el otro es fue. Ha ido versus fue. Entonces aquí en el alemán, para hablar y en el que necesitamos aprender para A1, es el perfecto, que es el que usa dos verbos, la forma ha ido, no la forma fue. Zum Beispiel, por ejemplo. Entonces tenemos aquí sí, que es ella.
es el sujeto o nominative, ella es el nominative, el sujeto, diré, el sujeto de la acción, nominative. Ist gegangen, ist gegangen, fue. Schwimmen, nadar. Ist schwimmen gegangen, fue a nadar. Entonces, como ven, el nominative es en primera posición. El verbo auxiliar, el ha ido, el a, es en segunda posición. Este es el complemento, que aquí es solo schwimmen. Y el verbo que acompaña a ist, el verbo que acompaña a ist, va al final de la oración. Esa es la forma de escribirlo. Si usted, por ejemplo, quita el gegangen, no tendría sentido la oración. Quedaría sie ist schwimmen. Ella es nadar. Ella está nadar. No tiene sentido. Faltaría ella y el otro, el ist gegangen, para decir ha ido. Este es el verbo ir. En pasado ido, ella ha ido a nadar. Y noten que este verbo auxiliar ist no es el mismo en este otro ejemplo, que es hat. ¿Por qué? Para hacer este pasado perfecto, tú tienes dos opciones. Usar el ist, el infinitivo. Sein, o usar el have. ¿Cierto? ¿Cuándo se usa el sein y cuándo se usa el have? Ambos traducen lo mismo. Sí, ambos traducen lo mismo, es el partícula de a. De ha ido, ha comido, ha bebido, ha departido, ha jugado, ha caminado. Ese a. Ambos traducen ese a, lo mismo, traducen lo mismo. Pero se usa el ist cuando el verbo implica una acción o un movimiento. Por ejemplo, nadar. Nadar es un verbo que implica un movimiento. Bueno, pero espera, que aquí no estamos hablando de nadar, sino de gegangen. Por ejemplo, ir. Ir implica que tú te levantes, camines y te desplaces, ¿cierto? Desde donde tú estás hasta donde quieres llegar. Ir. Eso hace que se use ist, ese movimiento que implica ese verbo, el movimiento en la vida real, ¿cierto? Y el hat es el resto. Por ejemplo, ganar. Ganar no es un verbo como que tenga un movimiento en la vida real, es más un concepto, ¿no? Es un concepto abstracto, ganar. Esos utilizan el hat. Entonces, con el ejemplo de gewonnen, con el ejemplo de Lisa, que sie hat einen Preis gewonnen, hat gewonnen, entonces ponen el verbo buscan y esta es la forma perfecta, ¿no? Pero lo que necesitamos es esta. Miren, aquí está ganar. Verben, verbo. Entonces le damos clic en la tablita y aquí sale perfect. Ich, du, sie. Sí para el ejemplo. Sie hat gewonnen. Ven, aquí aparece cuál es el verbo auxiliar que tienen. Aquí aparece hat. Por ejemplo, un verbo que implica el desplazamiento como ir. Tiene que ser un ist, ¿cierto? Con el verbo sein.
como había dicho, porque implica desplazamiento, pero entonces, pues miremoslo acá. Gehen, que es ir, caminar, ir. Entonces van a la tablita y en efecto, ich bin gegangen con el verbo sein. Mira, sie ist gegangen. Ella ha ido. Bueno, eso era todo por hoy. Vimos entonces 3 nuevas palabras y cómo usarlas en las frases. Angenehm, auf Wiedersehen y auch. ¿Pueden repetir después de mí? Angenehm, auf Wiedersehen, auch. Angenehm, auf Wiedersehen, auch. So, das ist alles für heute. Tschüss, eso es todo por hoy. Chao.